Nuestro invitado del día de hoy sabe la importancia de potenciar su desarrollo profesional con herramientas cada vez más actualizadas. Destaca la importancia de aprender de forma flexible y con lo que el mercado laboral demanda. Esto es TechLab en primera persona. Hola Rufo, ¿cómo estás? Bienvenido a TechLab en primera persona. Hola Iván, ¿qué tal? Un placer y muchas gracias por la invitación. No, por favor. Contame, Rufo, ¿cómo describirías tu vida antes de empezar en TechLab? Bueno, yo antes yo vivía en Venezuela, tengo 10 años acá allá en Argentina. En ese momento estaba estudiando ingeniería informática, entonces una carrera relacionada a la tecnología, pero yo la tuve que cortar a partir de que venía para acá a Argentina a vivir. Entonces tenía como ese pendiente personal de obtener una carrera y obtener un título. Entonces después tuve un par de experiencias pequeñas en el IT, soporte técnico. Y bueno, hice todo un recorrido de experiencia en redes y en programación. Y bueno, de eso fue digamos, mi desarrollo personal antes de entrar a TechLab. Bien, siempre, digamos, relacionado a lo que es IT, que es lo Sí. que más te gusta. ¿Y cómo fue lo que te motivó finalmente a dar el paso de estudiar en TechLab? Bueno, yo llegué a Tecla por una recomendación del gerente de IT de la empresa donde estoy trabajando ahora, que siempre está como fomentando el crecimiento personal en el equipo y me recomendó que capaz esta carrera me pueda servir por si me interesara. Me dijo, bueno, fíjate las carreras y al final me decidí por la Tecnicatura Superior en Cuba. ¿Cómo fue combinar esta experiencia en cuanto a lo personal, lo laboral, lo académico? Bueno, al principio fue un desafío porque tenía que coordinar mis tiempos de trabajo con lo del estudio. Pero bueno, después que tuve ese periodo como de adaptación, entre toda la introducción que te hace TechLab sobre sus horarios y la metodología de trabajo, bueno, yo pude coordinar mis tiempos entre trabajo y estudio también porque tiene metodología asincrónica. Entonces, eso me sirve para los momentos en los que yo no puedo asistir a conectarme a la clase, puedo verlo diferido y para mí es una facilidad. Esta experiencia de estudiar online, digamos, ¿cómo fue? O sea, ¿lo volverías a elegir? Sí, volvería a elegir totalmente. ¿Cómo fue el acompañamiento a pesar de no tener presencialidad, digamos? ¿Recordás algo puntual de lo que fue este acompañamiento online? Bueno, sinceramente siempre me sentí acompañado, por más que no hubiera presencia física. Los tutores o los profesores siempre estuvieron como disponibles para las respuestas a las dudas. En el blog propio de la plataforma yo encontré soluciones a dudas que tenía, por ejemplo, entonces siempre me sentí acompañado. Bien, perfecto. En esta decisión que vos tomaste de estudiar online, ¿cuánto influyó el hecho de que sea una carrera en poco tiempo, una carrera corta y con un título oficial además? Bueno, para mí fue un poco como difícil de procesar al principio porque, por ejemplo, en Venezuela las carreras son largas. eh, Lleva mucho tiempo de estudio y era difícil compatibilizar trabajo y estudio. Entonces, para mí es sumamente una ventaja, además que te den el título y eso te dé un camino para encima una salida laboral, te ayude a eso, para mí suma mucho. ¿Qué inspiración o qué motivación encontraste vos en tus docentes que te acompañaron? Bueno, la predisposición a todas las dudas que a uno se le pueda presentar, ya sea por algún tipo de contenido, de ejemplos, alguna duda, incluso con respecto a la metodología de cómo se trabaja en el tema del estudio en tecla. O sea, para mí sumaron mucho tanto los tutores como los profesores. ¿Hay alguna anécdota de este recorrido que te haya marcado o que te acordás particularmente? Eh, bueno, por ejemplo, en una de las materias de la carrera, mucho del contenido eran cosas que estaba aplicando justamente en el trabajo. Entonces siempre hacía como una convalidación de lo que la materia me estaba dando y cómo yo podía emplear eso en el trabajo actual que estaba haciendo. Porque sí había algunas cosas que le hacía parecido, pero otras que no. Y era por un tema más de organización,
de cómo yo me estaba organizando en el trabajo. Entonces, para mí fue muy enriquecedor eso de poder aplicar esto que estaba dando en la materia a nivel de, teórico, y encima con las APIs que complementan un montón con el contenido que te están dando. Entonces, sí, para mí en ese proceso fue y ha sido muy enriquecedor. Y en este proceso que estás atravesando, ¿qué es lo más difícil para vos y también qué es lo más gratificante? Bueno, difícil ha sido un poco también esto que comenté antes de lo que yo sé que estoy haciendo en mi trabajo y el contenido que da Tecla, porque eso también a mí al mismo tiempo me ha generado como choques de conocimiento, por así decirlo, porque no es lo mismo eh, el contenido que se da al final la experiencia laboral que uno tiene. ¿Por qué? Bueno, porque se pueden presentar diferentes condiciones, no solamente son los mismos parámetros, las mismas herramientas. Entonces, para mí personalmente ha sido un poco como adaptar lo que yo estoy haciendo en el trabajo con el contenido para también hacer como un camino del que Tecla me está guiando para terminar la carrera. ¿En algún momento pensaste en abandonar la carrera? Y si es así, ¿qué es lo que te motivó a no dejarla o qué es lo que te motiva a no dejarla? No, en ningún momento pensé en dejar la carrera. Yo siempre traté de motivarme, de decir, bueno, que puedo organizar mis tiempos. El instituto me da oportunidad de organizar mis tiempos. Entonces fue un tema más de no tenemos suficientes motivos para dejarlo, se puede acomodar. Entonces también, bueno, esta deuda que yo tenía conmigo desde Venezuela hasta acá de obtener un título al final. Entonces es lo que me motiva. Y esto que vos decís, teniendo en cuenta esta deuda que vos decís, el día que vos obtengas tu título y te recibas, ¿a quién se lo dedicarías? Y me lo dedicaría a mí 100% por bueno, todo el esfuerzo, todo el tiempo que tomó, todas las experiencias por las que tuve que pasar y sobrepasar, y bueno, también a mis papás porque tuve un acompañamiento dentro de todo ese recorrido. ¿Qué le dirías a una persona que duda en empezar a estudiar en Tecla por trabajo o otras responsabilidades personales? Y le diría que lo intente 100% porque al final TechLab te da la oportunidad de ajustar tus tiempos y el contenido. Tienen gente que acompaña ese proceso por cualquier duda, y al final porque termina siendo una inversión. Entonces yo no lo veo como una pérdida de tiempo en descubrir qué carrera es mejor u otra para estudiar, sino que lo intenten y en el camino se van a dar cuenta que capaz no es la primera carrera que prueban, pero capaz es la segunda. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta que me gustaba QA por estudiar programación. Entonces, al final no es una pérdida de tiempo, es una inversión sobre el conocer qué es lo que a uno le gusta. Y para mí eso es ganancia. Vos me habías comentado que habías dejado una carrera que estabas estudiando. ¿Qué encontraste en Tecla que en esa carrera no encontraste? Bueno, lo primero que te puedo decir es, o sea, la carrera que estaba estudiando en Venezuela era ingeniería informática, tiene mucha mayor duración y mucho mayor contenido, pero generalizado, no es específico. Entonces yo encontré acá en TechLab y en la carrera de QA que el contenido es específico, es directo y va, me parece, conectado con la realidad de las acciones y contenido que hace un QA en el trabajo. Entonces, para mí fue también un factor de decisión de decir, ok, el contenido es específico, dura 2 años, vamos a hacerlo. ¿Qué herramientas te llevaste y te llevas de Tecla que hoy aplicas en tu trabajo? Bueno, lo principal, las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles es algo, creo, fundamental en el ciclo de desarrollo de software. Lo implementamos en la empresa y bueno, ayuda también al dinamismo del equipo por los tiempos, lo que necesitan, por ejemplo, los desarrolladores o los analistas o el QA para, bueno, hacer, por ejemplo, caso de prueba, que nosotros lo vemos en la carrera, cómo hacer caso de prueba, cómo hacer una planificación de pruebas en base a los requerimientos que necesita el cliente. Entonces,
son dos herramientas fundamentales estas que menciono y que en la carrera la da directamente, las explican bien y bueno, yo las aplico día a día, literalmente. Uno de los aspectos clave de TechLab es darte las herramientas para que vos después afrontes los desafíos del mundo laboral. Digamos que te sientas preparado para eso. ¿Vos lo sentís así? Sí, obviamente te dan las herramientas fundamentales para aplicarlo en el rol de QA. Sin embargo, también el crecimiento de la tecnología a la vez es muy rápido, exponencial. Entonces, también eso conlleva que las herramientas que proporciona TechLab y la teoría que da TechLab haya que agregarle también este crecimiento exponencial de la tecnología, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, que está en constante crecimiento. Puede en un mes funcionar de una manera el modelo de inteligencia artificial que estás usando y al siguiente mes se evoluciona, se usa de otra manera, te da más contenido, te da mejores respuestas. Entonces, sí, es un crecimiento a la par de la tecnología. Es importante lo que planteás, el hecho de que estén los planes de estudio actualizados, los contenidos también que se vayan actualizando, porque todo va cambiando y es importante eso. ¿Cuál fue el aprendizaje puntual que vos recuerdes que te haya servido o que sentís que te va a servir en tu desarrollo profesional? Bueno, la planificación en general, diría planificación, porque yo, otra vez, lo convalido con mi experiencia laboral actual y yo entré en una situación donde la empresa estaba reorganizándose estructuralmente y necesitaba planificación. En esto, el rol de tester necesitaba también planificación. Entonces, esta reorganización, el de cómo planificar las pruebas, el de cómo planificar un proyecto, también la importancia de las habilidades blandas sobre todo ese ciclo de cambios y desarrollo es importante. Entonces, para mí, en ese momento y todavía, y va a seguir siéndolo, porque nos conectamos con el trabajo y eso nos hace conectar con otras personas, que es importante mantener esa relación, es fundamental. Entonces, estas herramientas son re importantes. ¿Qué impacto tuvo TechLab en el rol que hoy ejercés profesionalmente? Bueno, en todos los sentidos. Por el uso de herramientas técnicas, por el uso de habilidades blandas, reforzar el uso de habilidades blandas, porque sí, capaz lo tenemos adaptado, pero es bueno que en las propias materias se integre el uso de habilidades blandas, sobre qué condiciones, cómo comunicarlas. Entonces, yo me llevo todo el contenido de TechLab, la mayoría lo uso el día a día de mi trabajo. Hablando de entornos reales en TechLab y de lo laboral, ¿cuál es el aprendizaje más valioso que venís incorporando en esta carrera que estás estudiando? Bueno, actualmente, por ejemplo, yo te mencioné que hacemos uso de metodologías ágiles para el desarrollo de software. Y hay muchos tipos aparte de las metodologías ágiles, otros tipos de organización en cuestión del desarrollo de software. Sí, metodología en cascada, por ejemplo, o metodología en bucle también. Entonces, eso para mí fue como interesante de descubrir, digamos, y probar en el trabajo, más allá de que yo tuviera también como la palabra en ayudar al equipo a crecer y como dar aporte a los tiempos de entrega de lo que tenemos que hacer sobre los proyectos. Y ya tenía como su propia organización, era como tratar de implementar partes de estas metodologías para complementarlo y capaz también a la hora yo de crear casos de prueba, por ejemplo, o reportes de errores, que son documentación muy común que se hace en el rol donde estoy. ¿Qué tan importante es para vos aprender desde la práctica y no únicamente de la teoría? Bueno, para mí muy importante, te diría que es esencial, porque vos podés tener el conocimiento de la teoría, pero la práctica te hace como visualizar todo eso que estás aprendiendo en palabras y a través de todo el contenido. Y por ejemplo, el uso
las entregas de las APIs fomenta mucho eso. Y a mí me ayudó mucho el hacer las entregas de las APIs junto con el trabajo que estaba haciendo. Porque va mucho de la mano. Entonces, para mí es cómo se traduce de todo el conocimiento que estás adquiriendo, eso es el trabajo práctico. ¿Y sentís que esto mismo te da una ventaja a la hora de pensar en tu futuro profesional? Sí, sí, totalmente. Porque bueno, al final uno se está desarrollando como profesional para salir al mercado laboral, y eso, por supuesto, te habilita con la experiencia, el tiempo, con todas las herramientas que venimos hablando antes, herramientas técnicas y herramientas blandas, bueno, de ir escalando, digamos, en este mercado laboral a mejores posiciones o una posición específica también, porque hay especializaciones que uno puede hacer dentro de todo ese mercado que, bueno, es muy enriquecedor porque no es que solamente te quedas en el título en el que vos te gradúas, sino puedes obtener más que eso dependiendo de tus objetivos. ¿Hubo alguna actividad, algún proyecto que recuerdes cursando en TechLab especialmente? Sí, una de las cosas que más usamos es el reporte de errores. Y en el contenido de TechLab está de una manera estructurada, generalizada, de cómo generalmente está planteado el reporte de errores. Y esto en mi ambiente, en trabajo, no, tal cual no pasa. Hay cosas que obviamos, resumimos, no somos tan explícitos. Pero bueno, a raíz de esta entrega de API que se necesitaba hacer un reporte de errores, que era más detallado, más el paso a paso, más el resultado esperado, el resultado obtenido, por ejemplo, eso me ayudó a complementar justo lo que estaba haciendo. Entonces, así me ayudó a ser más técnico, digamos, y detallado para crear estos reportes de Box y entregarlos al equipo de desarrollo para que lo tengan bien documentado y, bueno, al final al gerente de proyecto. ¿Cómo cambió tu vida desde que empezaste a estudiar en TechLab hasta hoy? Bueno, ha pasado muchas cosas en el medio y yo siento que también he tenido todo un crecimiento personal y, bueno, laboral también. Eh, yo en Venezuela estaba estudiando, como te mencioné antes, ingeniería informática. Eh, en ese momento yo solamente pude cursar casi un año. Después, para venirme a Argentina, tuve que dejarla porque no podía hacer un estudio a distancia. Y bueno, también para mí ese momento era mucho tiempo que había que dedicarle y cuando llegué acá no podía dedicarle ese tiempo. Entonces tuve que poner otras prioridades en el frente primero hasta, bueno, poder conseguir un espacio para mí, organizarme, de tener la disponibilidad de, ok, puedo en determinadas horas del día darme el tiempo para estudiar. Entonces, para mí ha sido un cambio total para organizarme. ¿Qué significa para vos estudiar esta carrera de Quality Assurance? Bueno, para mí es un logro y voy a estar muy contento también cuando la finalice. Porque bueno, al final todo esto es resultado de todas las decisiones que yo tomé en el medio basado en lo que estaba estudiando, en mis otras experiencias laborales y lo que encontré. De esas experiencias laborales fue que, bueno, me gustaba el Quality Assurance. Y después no me quedé ahí, sino que busqué más. ¿Qué hay más después de terminar esta carrera? ¿Qué más puedo hacer para, bueno, profesionalizarme, para hacer alguna especialización, para poder liderar algún equipo en un futuro? Que es lo que más me motiva también, porque me gustaría, como formar parte de ese equipo, ser líder para ese equipo, de guiarlos, acompañarlos en su propio desarrollo, por donde en el que yo estoy pasando, porque podría verme en cada uno de ellos si es que lidero un equipo de que yo entiendo por lo que están pasando, entiendo cómo pueden desarrollarse, entonces cómo hacer ese acompañamiento. Entonces, es como mi objetivo también a largo plazo. ¿Qué te gustaría que otras personas sientan al escuchar tu historia? Sinceridad, que sean sinceros también con ellos mismos, de lo que quieran hacer. Ya sea por
una carrera u otra, que al final está la opción de empieza una carrera y capaz no le gustó el contenido, no le gustó al final el tipo de trabajo que puedan llegar a hacer, cambiar a otra. Es una opción porque no hay ningún camino definido para cada uno, es lo que uno va descubriendo en el camino. Entonces es como que las personas que estén viendo esto sean sinceros con ellos mismos, decir, ok, yo me veo reflejado un par de años haciendo esto y capaz especializándome en algún trabajo específico que capaz ni el rol exista y esa persona esté para crear ese rol, porque también puede llegar a pasar eso. O que puedan generar su propio emprendimiento, su propia empresa. O sea, al final el límite lo ponen ellos. Nuestro ciclo se llama TechLab en primera persona. Si tuvieras que describir a TechLab, ¿cómo lo harías? Y como una sucesión de eventos de oportunidades, lo describiría. Porque te da muchas herramientas y te abre también muchas puertas. Te da esa posibilidad también de explorar, de conectar con gente, de conectar con los propios profesores, los tutores. Fuera incluso de TechLab también, propio de LinkedIn, generar otras conexiones. Que bueno, uno no sabe nunca a dónde lo puede llevar ese tipo de conexiones, ese tipo de conversaciones, entonces te da como toda esa plataforma de oportunidades para desarrollarse. Muchas gracias, Rufo, por tu disposición, por contarnos tu historia y por formar parte de TechLab en primera persona. Bueno, muchas gracias, Iván, también por el tiempo y la oportunidad también de esta entrevista. Muchas gracias. A vos.